Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches, doctor, lo escuchamos. Bueno, pues un gusto, yo estoy por Sucre. Van a disculpar, aquí no hace mucho frío como en Potosí. Bueno chicos, vamos a hacer un tema de 30 minutos. Tengo 6 diapositivas, luego vamos a cambiar al pizarroncito. Y aquí me he prestado de mi hijo, su pizarrón es muy pequeño, pero ya allá en Potosí, como me he comprometido a repasar sobre sinapsis inmunológica, ahora vamos a ver sinapsis inmunológica, chicos. Entonces, como ya estamos en tema 4, la próxima clase hacemos tema 5, me comprometo también. En este tema está también los inmunoglobulinas y anticuerpos, el famoso Gandhi. Vamos a pasar la próxima clase en pizarrón también. Entonces, para no tardar, chicos, vamos a repasar. Ya hemos visto este tema en la anterior clase, el antígeno leucocitario tipo 2 y también tipo 1. Recordarán, también se llama como complejo principal de histocompatibilidad clase 2 o clase 1. Entonces, les quiero recordar, este cuadrito es muy bonito, les quiero recordar, por ejemplo, hemos dicho que el complejo principal de histocompatibilidad son 3 clases, clase 1, clase 2 y clase 3. El clase 3 es más, se relaciona con el sistema del complemento. En cambio, el clase 1, deben recordar, sus genes son el ABC. Entonces, este del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 están en todas las células nucleadas, ¿ya? Y también está en las plaquetas. Y también les he recalcado mucho, por ejemplo, el clase 2 está el DP, DP, DR, DQ, ¿no ve? Entre los tres está estos genes, pero estos genes, el DPQ, DPQR, en fin, los 3 genes casi siempre están presentes en las células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno, deben recordar muy bien, hemos dicho son los macrófagos, las células los macrófagos, las células dendríticas, el linfocito B, entonces ellos son las células presentadoras profesionales. Por eso también Stenzel en otros libros menciona. Ahora, este es antígeno leucocitario, el clase 2, el clase 1. Hemos dicho, todavía hay una regla de 8. El regla de 8, no se olviden, por ejemplo, 4 por 2 es 8, ¿ya? Eso sería en clase 2, 4 por 2, 8. En cambio, la regla de 8, en clase 1, siempre 8 por 1, 8. Entonces, siempre van a participar el antígeno leucocitario clase 2, siempre van a unirse o siempre va a reconocer el linfocito CD4, ¿ya? Se unen, se asocian. En cambio, como el antígeno, por ejemplo, de todas nuestras células, por ejemplo, ellos pueden presentar siempre el H1 al linfocito CD8. En cuanto a las cadenas o a los genes que hemos mencionado en la anterior clase, por ejemplo, del antígeno leucocitario clase 2, hemos dicho, por ejemplo, tiene 2 anclas o 2 patas que están en la membrana celular. Entonces, ahí se van a conectar. Las moléculas que tiene o los genes que tiene, tenemos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Eso se ve en clase 2, antígeno leucocitario humano en clase 2. En cambio, en clase 1 tenemos una sola pata que está anclada a la membrana del linfocito T, y entonces tenemos alfa 1, alfa 2 y alfa 3, pero a la vez está ahí la beta 2 microglobulina. Entonces, ¿en qué cromosoma se ven? Por ejemplo, el H2 siempre se va a ver en el cromosoma 6, ¿ya? Cromosoma 6, este PEC significa, por ejemplo, en su brazo corto, en el brazo más pequeño. En cambio, el antígeno leucocitario humano más se ve en cromosoma 6 y también en cromosoma 17, cromosoma 15. No se olviden, chicos, por ejemplo, el antígeno leucocitario, que hemos dicho, por ejemplo, ahorita en pizarrón vamos a hacer en sinapsis inmunológica, por eso estoy haciendo este repaso. Siempre el antígeno leucocitario humano va a ser el antígeno extracelular, de afuera. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, un hongo o un parásito, siempre extracelular. En cambio, cuando va a presentar, por ejemplo, al antígeno leucocitario 1, siempre es intracelular. Puede ser un virus oncogénico o una célula cancerígena, en fin, van a presentar intracelular. ¿Quién va a presentar al linfocito T? Va a presentar la clase 1.
Estamos recordando lo que hemos hablado la anterior clase, chicos. Nuestro tema habrán visto en nuestro texto, dice, reconocimiento de antígeno en el sistema inmunitario adaptativo. No se olviden, hemos dicho la primera línea de defensa son las barreras, ¿no ve? Biológicas, químicas, y también cuando se hacen vencer estas barreras van a pasar a la inmunidad innata. Luego, los de inmunidad innata tienen que estimular a la inmunidad adaptativa. Por eso aquí dice, los linfocitos B y T expresan diferentes receptores que reconocen antígenos, anticuerpos unidos a la membrana. Sería el linfocito B. Los anticuerpos que tienen receptores o que van a reconocer los linfocitos B son los anticuerpos. En cambio, los linfocitos T tienen un receptor que se llama TCR, pero necesitan estos TCRs, ahorita les voy a explicar el complejo principal de histocompatibilidad. Puede ser clase 1 o clase 2. Para empezar, chicos, dice aquí receptores para los antígenos de los linfocitos. Estamos hablando de receptores, por ejemplo, los anticuerpos de la membrana plasmática que actúan como receptores para los antígenos de linfocitos B. Pueden reconocer una variedad mucho más amplia. Ya hemos repetido en la anterior clase, hemos dicho pueden reconocer, por ejemplo, los peptidoglucanos, lipopolisacáridos, en fin. Pero los receptores del antígeno del linfocito B, no se olviden, siempre necesita una estructura, una molécula, el complejo principal de histocompatibilidad. Este cuadrito, chicos, nos ha costado hacer, ¿ya? Dice receptores celulares. Está en nuestro libro, casi no sé cuántas hojas, pero aquí hemos puesto, esta fila es de linfocitos B, ¿ya? Linfocitos B, y esta fila es de linfocitos T. Entonces, cuando hablamos del linfocito B, ya existe una inmunoglobulina en su superficie. Imagínense que este es el linfocito B, ya tiene en su membrana una inmunoglobulina, ¿ya? La inmunoglobulina, en cambio, para reconocer a un antígeno, los linfocitos T sí o sí tienen que presentar o tienen que reconocer el receptor TCR. ¿Qué significa TCR? Receptor de complejo de linfocito T. También tenemos los subtipos. Tenemos, por ejemplo, en la membrana del linfocito B está la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Más rato vamos a hablar, no se olviden, inmunoglobulina, la próxima clase vamos a hablar sobre todos los inmunoglobulinas, sobre los 5 tipos, pero estos, cuando hay cambios de ese tipo, estos se van a volver a inmunoglobulina G, ¿ya? En cambio, no tienen subtipos, no hay inmunoglobulina en linfocito T, solamente está anclada, por ejemplo, para que va a dar señales al linfocito T. Tenemos estas cadenas, la cadena alfa, beta, gamma y delta. El beta y delta es en linfocitos T inmaduros. En cuanto a las células, ya hemos dicho, por ejemplo, inmunoglobulina de superficie, ¿dónde está? En los linfocitos B. En cambio, los receptores, por ejemplo, TCR, está en los linfocitos T. Luego se asocian, ¿ya? Siempre, por ejemplo, cuando este receptor TCR va a reconocer a un antígeno, siempre va a estar unido con esta molécula CD3, ¿ya? Esta molécula CD3 es el que va a dar señales al interior del linfocito T. En cambio, por ejemplo, como está anclada por una inmunoglobulina, ¿ya? Siempre va a estar los señales que van a dar al interior del linfocito B, va a ser esta molécula CD79 alfa y CD79 beta. Ellos son los que van a dar señales al linfocito B. En cambio, en el linfocito T, el CD3. Reconocimiento, ¿ya? Por ejemplo, inmunoglobulina o anticuerpo, ¿ya? Siempre no necesita, por ejemplo, el complejo principal de histocompatibilidad. Directamente solo reconocen el reconocimiento en el linfocito B. En cambio, en linfocito T, sí o sí, recordarán todavía, les decía, el famoso alcahuetecito que tiene que tener el receptor del linfocito T, siempre tiene que reconocer por antígeno leucocitario humano o complejo principal
de histocompatibilidad puede ser tipo 2 o tipo 1, ¿ya? De esa manera reconoce el linfocito T. En cambio, directamente, solito reconoce en el linfocito B. En cuanto a la circulación, por ejemplo, hay proteínas, ya la próxima clase vamos a hablar, hay proteínas que pueden estar circulando, el famoso, las proteínas que tenemos, el GANDE, la inmunoglobulina G, A, M, D, E, ellos pueden estar circulando, reconocen, o los mismas inmunoglobulinas, por ejemplo, que se producen por la secreción en la circulación. En cambio, para reconocer el linfocito T, sí o sí tiene que tener su receptor. No hay sí o sí que está prendido en la membrana plasmática el receptor TCR. En cuanto a las genes, por ejemplo, en cuanto a los genes, ya aquí vamos a hacer seguro los que han leído el texto, dice una inmunoglobulina o un anticuerpo tiene una más o menos se parece a la letra Y, ¿no ve? La letra Y, cuando la letra Y, entonces tenemos dos cadenas pesadas y también tenemos dos cadenas ligeras. Entonces, los genes que están en las cadenas ligeras está este gen UJ, y en las cadenas pesadas está el UDJ, ¿ya? En cambio, en los linfocitos T solamente se parecen, pero están más las cadenas alfa y gamma y beta, delta. Esto también ya hemos repasado, chicos, el reordenamiento genético. Siempre el linfocito B va a madurar en médula ósea. En cambio, los linfocitos T van a ir hasta el timo, pero como recordarán ustedes, se desaparece o llega a involución a la edad de la pubertad, a la edad de 14, 15 años, otras personas ya no tienen el timo. Pero más antes, como para las defensas, siempre va a ir a terminar a madurar en el timo, en los timocitos, ¿no es? Luego tenemos la estructura genética, ¿ya? Como hace rato les dije, es como una Y, ¿ya? Una Y, la inmunoglobulina, entonces tiene dos puntas del Y, entonces tenemos dos fragmentos antibody, es decir, dos fragmentos, ahí donde se va a unir un anticuerpo, un antígeno. Y también tiene una cola, cola, por ejemplo, va a estar anclada en la pared de la célula o en la pared del citoplasma. Y tenemos regiones hidrosolubles, donde vamos a explicar en próximo video en los anticuerpos o las inmunoglobulinas. En cambio, en linfocitos T solamente tienen cadena alfa, beta y gamma y delta. Luego tenemos también la hipermutación somática. ¿Qué significa hipermutación somática? Por ejemplo, la hipermutación somática está en CDRs. Por ejemplo, vamos a explicar la próxima clase. Por ejemplo, una hemoglobina a nivel de fracción antibody, ¿ya? O fracción AB. Ahí están el CDR1, CDR2, 3, los más importantes CDR3. Hipermutación significa, por ejemplo, donde hay mayor fuerza de avidez, donde hay mayor fuerza que, por ejemplo, cuando llega un antígeno, con más fuerza le agarra en la superficie de los receptores de inmunoglobulina o la inmunidad humoral, ¿ya? Entonces, cuando llega el antígeno, con más fuerza, entonces mayor fuerza, avidez tiene para agarrar a ese antígeno. A eso llamamos como hipermutación somática. En cambio, los linfocitos T no tienen eso. Ellos directamente, como corresponde, les agarran. Número de receptores, ya, como es Y, en forma de Y, entonces, en forma de Y, la punta de los Y tiene dos receptores. En cambio, el linfocito T solamente tiene el receptor TCR, uno solo. La última diapositiva, ahorita nos vamos a ir al pizarrón. Como verán aquí, chicos, dice, por ejemplo, ya hemos repasado, donde se va a originar el linfocito B y el linfocito T, siempre en la médula ósea. Luego van a madurar al médula ósea el linfocito B y el linfocito T en el timo. Entonces, esto va a haber una expresión, por ejemplo, aquí todos los pasos que a maduración hasta llegar a selección positiva, selección negativa, aquí se forman los linfocitos B y T.
Bueno, chicos, entonces vamos a cambiar, vamos a hacer un pizarroncito. A ver, un ratito, me esperan. A ver, aquí estamos chalequeando. Quería preguntarles, chicos, ¿ven el pizarrón? ¿Están viendo el pizarrón? Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces, como me están viendo, chicos, pueden, si quieren, anótenle. Aquí vamos a hacer el sinapsis inmunológico. Sinapsis inmunológico. ¿Ya? Entonces, en el sinapsis inmunológico, chicos, aquí vamos a dibujar una célula. Esta es la célula presentadora de antígeno, ¿ya? Y otra célula aquí vamos a poner el linfocito T, ¿ya? ¿Están viendo la pantalla, chicos? ¿Está bien? Tengo una pizarra muy chiquitita, pero vamos a tratar de... ¿Está bien, chicos? Sí, doctor, se visualiza. Entonces, hemos dicho cuáles son las células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno puede ser un macrófago, una célula dendrítica o linfocito B. Entonces, como ejemplo, vamos a poner a linfocito B, ¿ya? Un linfocito B, ¿ya? Entonces, un linfocito B siempre tiene, ¿ya? Siempre tiene, hemos dicho, hace rato hemos hablado, siempre tiene en su pared celular, ¿ya? En su pared celular un receptor. Sería el receptor, un receptor, la inmunoglobulina de superficie, ¿ya? Esta inmunoglobulina de superficie. Entonces, imagínense que este antígeno, aquí le vamos a dibujar, no sé si están viendo, un antígeno, este antígeno, ¿ya? Un antígeno. Este antígeno, por ejemplo, va a capturar esta célula presentadora de antígeno y entonces este va a entrar al interior de la célula presentadora de antígeno. Como ya hemos explicado en la anterior clase, por ejemplo, en el interior de la célula tenemos, por ejemplo, aquí está el núcleo, aquí está el ribosoma, aquí están los fagosomas, los lisosomas. Entonces ahí le va, por ejemplo, este fragmento le va a dividir en varios pedazos para que me entiendan y luego va a presentar. Entonces, por ejemplo, el retículo endoplásmico sale una molécula que está en la pared, está en la pared del linfocito T, se llama antígeno leucocitario tipo 2, ¿ya? Tipo 2, ¿por qué estamos diciendo tipo 2? Porque este antígeno es extracelular, ya no es, cuando es intracelular va a ser tipo 1. Entonces, este antígeno, aquí está el antígeno, este antígeno le va a presentar, ¿a quién? Le está presentando o va a reconocer un receptor, ¿ya? Un receptor. Se llama el receptor TCR, ¿ya? Este receptor TCR, ¿ya? Le está presentando aquí este antígeno, por ejemplo, ha entrado al interior de la célula presentadora de antígeno, estamos poniendo como ejemplo al linfocito B, y luego se va a formar el antígeno leucocitario tipo 2. Este tipo 2 le va a presentar al linfocito T, pero el linfocito T, ¿cómo va a reconocer? Le va a reconocer a este antígeno porque está presentando el antígeno leucocitario tipo 2. No se olviden, chicos, siempre aquí va a estar el correceptor, tenemos el CD4, CD4. ¿Por qué? Porque hemos dicho, por ejemplo, hace rato, 4 por 2, 8, la regla del 8. Entonces es extracelular. Por eso le está presentando al correceptor. Y también no se olviden, el receptor, el TCR del linfocito T, siempre va a estar unido con una molécula que se llama CD3, ¿ya? Una molécula CD3. ¿Ya? ¿Por qué esta molécula CD3 qué hace? Porque esta molécula CD3 le va a dar señales, por ejemplo, al interior del linfocito T. Esto sería el primer paso de sinapsis inmunológica. Luego, siempre vamos a hablar de los coestimuladores, ¿no ven? Seguro los deben. Coestimuladores. ¿Qué son estos coestimuladores? Son moléculas que están en las células presentadoras de antígeno y también en linfocito T.
Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un coestimulador. Tenemos aquí el B7. Los que han leído el texto, así clarito está, B7. Este B7, coestimulador B7, esta molécula, se va a unir con CD28. Con CD28, con la molécula que está en CD28 en linfocito T. ¿Ya? Aquí, hasta aquí es el otro paso, pero este proceso tiene que continuar, ¿ya? O tiene que quedarse porque luego va a haber una molécula que se llama Fas ligando. Esta molécula Fas ligando se va a unir con la otra molécula de Fas de célula presentadora de antígeno. Y entonces, como no ha habido, por ejemplo, imagínense, aquí tiene que iniciar, por ejemplo, el B7 con CD8, si es negativo, si es negativo, va a haber un proceso de anergia. ¿Qué significa anergia? Porque no ha habido un proceso, solamente ha llegado hasta esta parte, la sinapsis inmunológica. Y entonces, ¿qué hace? Estimula el Fas ligando, y este Fas ligando le dice que va a haber un apoptosis celular. ¿Qué es apoptosis celular o suicidio celular? Va a haber una muerte celular programada. De ese modo, una célula se muere, la apoptosis. Pero si en caso fuera positivo, fuera positivo este proceso, en ese caso, este linfocito T, ¿ya? Este linfocito T va a haber su unión. Por ejemplo, aquí tenemos la inmunoglobulina M y también la inmunoglobulina D. Esta inmunoglobulina M y D siempre están pegados en la membrana del linfocito B. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente va a haber cambios de isotipo, ¿ya? Cambios de isotipo, entonces va a formar mayor cantidad de inmunoglobulina G, ¿ya? Entonces, como está formando mayor cantidad de inmunoglobulina, imagínense que este linfocito T es el linfocito CD4. Entonces, este linfocito CD4 va a haber otras moléculas de coestimuladores tienen que unirse. Entonces, de aquí sale otra molécula. Tenemos CD40 ligando. Esta molécula de CD40 ligando se va a unir con la molécula de la célula presentadora de antígeno con CD40. Ya está en nuestro texto. Y entonces, al unirse el CD40 ligando con el CD40, entonces van a formar este linfocito B. Le están ordenando a este linfocito B para que forme mayor cantidad de inmunoglobulina G, ¿ya? Mayor cantidad de inmunoglobulina G, ¿ya? Este inmunoglobulina G, seguramente, como va a haber otros antígenos, le van a hacer la opsonización, ¿no ve? De ese modo van a eliminar en la inmunidad adaptativa. También otros autores a esta molécula de CD40 conocen con el CD154, y a veces también, por ejemplo, hay varios coestimuladores. Por ejemplo, el 152 se va a unir también con otras moléculas que tiene el linfocito CD4. Y por ejemplo, ¿cómo se va a inhibir? Entonces, los linfocitos T tienen otro receptor, ¿ya? Otro receptor que es otra molécula que es CD45. Este CD45, por ejemplo, entonces hace la inhibición de todo el proceso de este sinapsis inmunológico. Cuando ya está inhibido, entonces esta molécula CD45 se va a otra parte, a otras células, ¿ya? De ese modo es la sinapsis inmunológica, ¿ya? Pero estamos hablando solamente del HLA tipo 2. Ahorita les voy a explicar del HLA tipo 1 o clase 1. Entonces, chicos, por ejemplo, hemos hablado extracelular. Ahora un poquito les voy a repasar de intracelular. Entonces, como hemos dicho, esta es una célula presentadora de antígeno, ya puede ser una célula dendrítica, una célula de macrófago, o puede ser, pondremos el mismo ejemplo, un linfocito B, ¿ya? Este linfocito B. Entonces,
como hemos dicho, por ejemplo, el antígeno, aquí imagínense, aquí está el antígeno leucocitario tipo 1, ¿ya? Tipo 1. Pero para que exista, por ejemplo, antígeno tipo 1, los antígenos siempre son intracelulares, no se olvide, intracelulares. Entonces, este antígeno intracelular puede ser un virus, puede ser una bacteria, en fin. Entonces, este le va a presentar ¿a quién? Al antígeno leucocitario tipo 1. Entonces, este antígeno leucocitario tipo 1, entonces, ¿quién va a reconocer? Le va a reconocer, hemos dicho, el TCR, ¿ya? El TCR. Este TCR, por ejemplo, siempre va a estar unido con CD3. Pero el TCR tiene, ¿cuál es su correceptor? Su correceptor es el CD8. Entonces, se convierte en linfocito T CD8, ¿ya? CD8. ¿Y por qué? Porque el antígeno leucocitario tipo 1 es intracelular. En cambio, el anterior que hemos visto era el antígeno extracelular. A esos tienen que reconocer al antígeno leucocitario tipo 2. ¿Y quiénes tienen que despertar ahí? En los receptores, el CD4, ¿ya? De este modo es para que me entiendan. En cambio de linfocitos B, como algunos ya habrán repasado, en cambio, en el linfocito B, por ejemplo, puede ser aquí una célula presentadora de antígeno, puede ser una célula dendrítica, ya sea una célula dendrítica. En cambio, no necesitan ese receptor. Los linfocitos B no necesitan, ya no necesitan para aceptar, para reconocer el HLA. Entonces no existe. Entonces, el linfocito B directamente tiene su inmunoglobulina, chicos, tienen directamente su inmunoglobulina. Entonces, directamente va a reconocer al antígeno. No necesita el famoso HLA, lo que les dije, el alfabetito que tiene el linfocito T. No sé, chicos, si me han entendido. ¿Alguna pregunta? Hemos dicho una clase corta. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola. Hola, chicos. Hola. Doctor, al parecer no hay ninguna pregunta. Bueno, chicos, entonces, como les dije, media hora, me he pasado ya con 6 minutos. El día martes vamos a hacer en la pizarra también el famoso Gande, todas las inmunoglobulinas, cuál es mayor, cuánto pesan, cuánto de vida tienen, les voy a explicar. Pero repasen siempre el texto, está más bonito, pero yo se los he resumido en 4 o 5 diapositivas y la sinapsis inmunológica. En nuestro texto está la parte de anticuerpos, pero me comprometo a terminar la primera clase con anticuerpos y vamos a terminar el tema 5 el día martes, chicos. Entonces, muy buenas noches, saludos, cuídense. Buenas noches, doctor, gracias. Chao, chicos, chao.